no desde un punto de vista vanidoso, sino de satisfacción personal. Es decir, a mí nadie me puede decir que soy un mierda, ¿sabes? Que no pudiste. ¿Cómo que no pudiste? A ver si te pone ¿cómo me puse yo allí? Delante de tú. Tono, Barcelona, tu padre, tú mismo, los toros, Baleñá, las prohibiciones que llegan en el tiempo. ¿Cuántos matices hay en esa Barcelona de 3 plazas importantes y que es tan importante así para la tauromaquia? Bueno, yo creo... ¿Y qué recuerdo te queda a ti de aquella Barcelona que te tocó vivir como chamaco, ¿no? Claro, sí, pero a ver, yo creo que el mundo del toro, yo no sé si, por qué, además, Pedro ha fallecido hace muy poco, donde pues fui a su entierro, porque precisamente Pedro padre y yo tenemos una conexión muy especial, la verdad, ¿no? Yo me rompí de una hostia el escafoide, que me tuve que poner un tornillo en el escafoide porque es un huesecito tan pequeño que no suelta porque no hay riego sanguíneo, y si se te parte pues te tienen que hacer una obra de arte. Me lo hizo un cirujano en Barcelona, en Villarrubia, ¿no? Entonces me quedé un mes y pico recuperando la muñeca en casa de Pedro. Yo me levantaba con Pedro, o sea, me refiero... Sí, te hemos entendido, doctor. Sé que me habéis entendido porque queda raro. A la misma hora. No, sí, pero exacto, o sea, se acostaba muy tarde siempre, se acostaba siempre a la 1 de la mañana y se levantaba a las 9:30, 10. O sea, no era el típico tío que se levanta a las 8. A ver, que como gran empresario, hay grandes empresarios que se levantan a las 6, el botín se levantaba a las 6, yo no sé cuánto. Este se levantaba a la hora que le rotaba y entonces pues yo, en ese mes y pico, ¿sabes? Pues yo lo acompañaba a toda su tournée y era muy gracioso verlo, porque, bueno, gracioso, que era curioso verlo porque era un tío absolutamente metódico en su mente. No es que llevase papeles por ningún sitio. Lo que pasa es que tenía una mente analítica brutal, en el cual, antes de yo irme a recuperación, que era a las 12:30, no sé cuánto, pues entonces enganchaba yo en 2 o 3 cines que estaba montando por Barcelona y íbamos los dos, ¿no? Con José, con el chofer. Entonces íbamos, venga, 20 tonos. Oye, no era mala vida, ¿eh? No, fantástica. Entonces íbamos para allá y entonces cuando entraba en el cine, entonces todo el mundo empezaba a ponerse tenso de una manera, oye, era un tío encantador, ¿eh? Se ponía todo el mundo muy tenso y, hombre, don Pedro, y empezaba la gente a correr para acá, para allá. Y entonces, claro, don Pedro lo que hacía era que analizaba, oye, te dije la semana pasada que esto no lo quería así, porque esto, porque no sé cuánto, porque no sé qué, y lo tenía todo metido en la cabeza de una manera brutal, ¿no? Y a mí aquello me encantaba. Entonces, la época cuento esto porque yo como le tenía muchísimo cariño a Pedro, le quería de verdad, ¿sabes? De una manera sencilla de amistad, ¿no? Pues siempre he escuchado, cosas que en el fondo creo que no estoy de acuerdo, tampoco lo sé todo en esta vida, pero yo lo que sí veía, por ejemplo, por parte de Pedro, era que tenía una afición desmedida, pero desmedida. Entonces, como tenía una afición desmedida, él era un enamorado del toro y le encantaba el toro. A Pedro Badañá le encantaba el toro hasta el punto de que, en Barcelona, como buen empresario que era, pues no le gustaría al hombre perder el cuello, ¿no? Entonces, políticamente allí se le ha dado la vuelta. O sea, han encontrado que es lo que estamos pasando, lo que nos está pasando, la tragedia griega que nos está pasando ahora mismo precisamente en Cataluña es eso. Todo lo que represente un significado español, pues entonces no nos vale. La propia sociedad catalana le ha dado la espalda al mundo del toro
tampoco ha estado refrendada o respaldada por una feria. Por una masa social. Exacto. No, ni masa social ni una feria, como puede ser la de Sevilla, la que no está en Huelva, o tantas muchas, o La Falla, ¿sabes? Eso no tienen allí. Ellos no tienen. Entonces, el mundo del toro tampoco no digo de que no le haya apoyado, pero bueno, podría haber habido más manifestación a favor de la labor que ha hecho Pedro. Seguramente es la familia taurina más importante, ya nos acordaremos, pero es de la familia taurina más importante de los toros. En los 50, 30 o así, Barcelona, por ejemplo, tenía abiertas 3 plazas, ¿no? Y el que iba, el que daba esos toros era Pedro Abuelo, o sea, el padre de Pedro Padre, ¿sabes? O sea, una familia taurina de toda la vida de Dios, no desde hace 2 minutos, de toda la vida de Dios, y el catalán. Yo en su casa escuchaba a Pedro hablar el catalán con sus hijos, y donde, pues bueno, uno que el pobre falleció, Carlos, que tenía 4 o 5 años más que yo, pobre, pues resulta de que era el único que hablaba castellano. Él y yo, del mes y pico que pasé yo en su casa, eran los 2 únicos que hablábamos en castellano. Y entonces toda la familia, entre ellos, se dirigían en catalán unos con otros, y cuando hablaban con Carlos Balañá, se dirigían a él en castellano. Y él respondía en castellano, y después muchas veces tenía que interrumpir, pero oye, hablar en castellano que todo no se entera. Digo, bueno, oye, a mí no me importa, yo casi que lo estoy pillando. Le he hecho una concesión como invitado esta noche, porque le pensaba preguntar por ese tema de los Balañá, si había faltado determinación a la hora de hacer volver los toros, defender con más vehemencia, pero la ha borrado, no, la ha borrado, no, la ha borrado. En ese sentido es lo que te quería decir, en ese sentido yo creo que era el mundo del toro el que tenía que haber apoyado a Pedro Balañá con mucha más determinación, ¿no? Creo que nos ha faltado, no era un hombre que lo necesitaba, pero ya te digo, yo no conozco a nadie que emprenda un negocio que por amor al arte, por mucho dinero que uno pueda tener, le apetezca palmar 200.000 o 300.000 euros. Es que eso va en contra de cualquier principio de cualquier persona, por mucho dinero que tú tengas, aunque no te pueda no suponer nada. 1 euro ya es mucho dinero perderlo porque sí. No, entonces Pedro el hombre pues se fue ajustando a la situación política y social que había allí. Entonces el mundo del toro, que somos muy pocos, ¿sabes? Pues tendríamos que haber hecho más apoyo a la familia Balañá, que tanto cariño le ha dado también al mundo del toro. Cuando el pase ese que ve Huelva a un chaval prácticamente volando de rodillas, corriendo como un perdido, ¿no? Pero, madre mía, Dios, eso como se llama. A mí sin romper el traje. A mí ahora me hace gracia. Yo en aquel momento cuando me dijeron lo del perdigón me sentó como una placa en los huevos. Joder, que me van a poner ahora. De aquí adelante cantando. Me van a llamar ahora el perdigón, ¿no? ¿Por qué no? Porque la verdad es que tenía un amigo banderillero que le gustaban las perdices. Y entonces digo, no me pueden poner este mote porque no me gusta nada. Pero bueno, pues tenía gracia. Eso, desde luego, que era parte de mis facultades físicas que las entrenaba, porque claro, al estar viviendo tantísimos años en la playa, por eso a mí me aportaba precisamente el espacio idóneo para poder entrenar el hecho de navegar con las rodillas, ¿no? Y esa cosa, Tono, que cuando uno se despide del toreo piensa, la próxima vez que vuelva a esto voy a hacerlo así. ¿Qué ha sido? Esa cosa que cuando uno se va, sí, y con el tiempo piensa y dice, me he ido, pero cuando vuelvo otra vez, lo que he hecho así lo quiero hacer de esta forma. ¿Qué es?
¿Qué ha sido? Bueno, pues yo ahora mismo a arrimarme menos, eso está claro. Pero no por nada, sino porque al final, si yo, por ejemplo, se me ofreciese un proyecto que ha estado casi a punto de aparecer, pero si se... ¿Dónde? No, en Nime. Me llamaron durante 3 años, oye, ¿tú volverías? Digo, mira, a mí y yo soy un tío de transparente, déjate de gilipolleces, no me andes con la estrategia. ¿A ti qué te parecería? ¿Tú cómo lo verías? No, Guillo, tú, mira, te lo voy a poner muy clarito. Dime, porque además no te puedo dar una respuesta, yo me tengo que ilusionar. A vosotros os interesa que a lo mejor yo pueda torear, bueno, pues tampoco lo descarto, es que ha sido mi vida durante toda mi vida, no es algo que es algo que lo llevo en los genes, además siempre me ha gustado esto, yo no pretendo echar una temporada en esto, me haría gracia, a lo mejor me podría, no te digo porque además no entra ni siquiera en mi cabeza, pero en su momento apareció esto, no hace mucho, era 3, 4 o 5 años, pero yo, serme claro, te pones conmigo, te sientas, sé claro, a ti te parecería, déjate que conmigo tú no puedes andar, a ti qué te parecería, déjate de gilipolleces, te sientas, nos sentamos, que quieres hablar conmigo y tal, y tú me explicas, mira, yo quiero esto de ti, pom. Y yo se lo digo, mira, pues lo que tenéis que hacer es, tú te aclaras, yo te voy a decir cuánto quiero, porque como no me des una jarta de dinero, no me voy a poner el traje de luces, tenlo claro, y yo te digo cuáles son mis condiciones, y a lo mejor me lo planteo, a lo mejor, pero tenlo claro, yo no voy a volver de la manera que vuelven muchos, Yo voy a volver como si fuese para torear 50 correos de toros, aunque sea para un día. Porque además es lo que yo he vivido con mi padre. Y yo muy poco, con los dedos de una mano, los matadores de toros que han vuelto y haces así y te quitas el sombrero. El maestro del Espartaco, que vuelven como tiene que volver una figura del toreo, preparado. Que tú dices, coño, joder. Y asumiendo retos, ¿no? No, y asumiendo el reto. Es decir, a mí mi padre, yo recuerdo una de las muchas cosas que viví con él, y una de las cosas que me decía continuamente, además, me decía, Tono, una palabra muy suya, me dice, Tono, no te puedes dejar ir ni en un tentadero. Y esto yo creo que lo dice todo. O sea, ni en un tentadero, O sea, ¿y eso qué significa? Pues eso significa que un matador de toros, el que tenga esa cosa metida en la cabeza, tú ni en un mes ni en dos eres capaz de, después de estar mucho tiempo quitado de esto, ¿sabes? Volver de cualquier manera, sobre todo si has significado algo en esta historia. Si has significado tú algo en esta historia, tú tienes que tener, pues eso, una mentalidad de torear, de prepararte como si fuese para torear lo que fuera. O sea 50 correos de toros, 5 correos de toros, es lo mismo. Porque además, eso es lo que significa ser matador de toros. Es precisamente esa responsabilidad. Mira, hace poco me llama Chema, el hermano del cordobés, me dice, coño, Antonio, ¿qué te parecería torear un festival con Manolo? Porque el año pasado vinieron a casa. Digo, coño, tú estás para torear, porque yo toreo mis vaquitas todos los años, Eso ya no me lo quita nadie. Y me dice, coño, tú estás para torear unas cuantas de corrida de toro. Digo, no te vayas, te está viniendo arriba, Chema. Digo, no. Bueno, pues ya te vamos a llamar, no sé cuánto. Digo, tú llámame cuando tú quieras. Y hace poco, precisamente el día que enterraban al pobre de Pedro Barañá,
me encontré allí precisamente a Matilla, y me dice, yo, ¿tú torearías de aquí a 20 días a un festival? Y yo, che, no, yo no me lo vayas a plantear porque ya te digo que no. ¿Y eso? Digo que no, o sea, yo para eso me tengo que preparar. Si yo no entreno, yo no corro, no entreno en salón, no, yo hago mi vida, yo estoy en otra historia. ¿Estás usted para reaparecer, eh? No, yo estoy para reaparecer, depende. Pero la realidad es esa, la realidad es que cuando tú tienes ese toque de responsabilidad, no puedes hacer las cosas de cualquier manera, porque además todo el que se ha puesto delante lo sabe. El toro te pide papeles, y te piden todos los papeles del mundo. ¿Dónde está el seguro? Tiene pasado la inspección técnica. ¿Dónde está el sellito? Y la ITV, y esto y lo otro. Y claro, y cuando no estás ilegal. Estás ilegal. Y además... ese es un concepto que me gusta. Sí, bueno, tengo mucho, tengo más. Pero hay otro aspecto muy importante, que es que la mente, y esto te lo podrá decir, supongo que muchos matadores de toros, pero la mente, cuanto menos preparado está físicamente una persona, tiene menos valor. Tú lo puedes tener innato, o yo lo puedo tener innato, lo que tú quieras, pero cuando no estás, porque además yo cuando me retiré, porque los mandé a todos más allá de Huelva, y ¿sabes? Yo ya no volví a tocar una muleta. Entonces, hace 5 años, ya 5, en casa, que estaba toreando precisamente César Girón y Manolo Escribano, que vienen mucho a casa. Me dice, coño, había una vaca castaña, dice, coño, no, cógele la muleta. Digo, yo no, estábamos nosotros, con lo cual eso no me importaba. Yo sí, ya es que ni estoy, no me voy a ni acordar. Que sí, que no sé cuánto, total, que se puso pesado, pero como le tengo aprecio a Baito, que es como le dicen, ¿no? Baito, pues entonces, digo, coño, pues sí, le voy a pegar 3. Tampoco va a pasar nada, tío. La lengua al suelo, ¿no? Un cansancio, pero oye, aquello pasó. Y volví a recordar un montón de cosas. Y como había 40 o 50 vaquitas que íbamos a torear entre todos, ese invierno, oye, es verdad que los músculos tienen memoria. Y entonces, pues el cuerpo empieza a entonarse. ¿Sabes? Oye, a los 5 o 10 tentaderos ya era otra persona. Y te prometo que yo creía que me caía de culo en aquella primera vaca, del tiempo tan enorme que había pasado sin haber cogido la muleta en 17 años. Habían pasado 17 años desde que lo dejé hasta que me puse otra vez en casa y volví a torear. Y eso me ha ilusionado para continuarlo, pero desde un punto de vista personal, porque me parece que había una entrevista que le escuché al maestro, a Espartaco, en casa de Fermín Bosques con el Cookie de Utrera. Yo estaba en Barcelona y me encantó una cosa que les escuché en aquella reunión, y dijeron una cosa que a mí me impactó y digo, hostia, es que es verdad. Por eso le hice caso a Baito, y lo que comentaban ellos era que hay muy pocos seres humanos que sepan aplicar la tauromaquia, o sea, que sepan torear. Computación, ¿sabes? En el cómputo general de la masa de personas que vivimos en este planeta,
no hay muchos que se pongan delante y sepan torear. Y a mí aquello me impactó, porque nunca lo había visto desde ese punto de vista. Entonces cuando me plantea ahí todo de, coño, no, me cae un 4. Entonces yo me acordé precisamente del maestro. Además, fíjate, una situación parecida a aquella del niño que lo manda el padre, pero ya en figura pues, con una vaca y además con conocimiento. Fíjate lo que había cambiado la vida ya. Bueno, ¿no? lo que sucede, lo que nos sucede, creo que lo que nos sucede a los matadores de toros es que con el tiempo mejoramos. Porque las conexiones de las neuronas, yo que sé qué, pero lo cierto es verdad es que te funciona la cabeza, o sea, te falla un poquito más quizá la parte física, ¿no? Con el tiempo, con la edad, pues vas perdiendo a lo mejor más fondo, más de esto, pero por otro lado hay una parte de conocimiento que es lo más importante, que te hace sí, rememorar tu conocimiento, ¿no? Sí, lo recuerdas todo, pero lo que te quiero decir es que eres capaz de torear con... O sea, joder, mira, a mí, como me cogían todos los días, pues me tenían puesto el sello de torero tremendista, también por la reata familiar, por mi padre y tal. Bueno, pues sorprendido, 2 o 3 años hace, que me llega un aficionado de estos que vienen a casa y me dice, yo tengo 45, yo no me veo como un señor mayor, ni mucho menos, pero me dice, maestro, hay que ver con la profundidad que torea usted por el lado izquierdo, me dice, y eso me hizo pensar, digo, es que seguramente al final la experiencia te da un pozo, una sabiduría, un no sé qué, que al final, coño, que terminas toreando bien. Y eso a mí me está pasando en el campo. Lo digo como una experiencia. Como una experiencia curiosa. El conocimiento y el oficio lo dejan macerar y te da... Que me llama la atención, vamos, que no esperaba yo de un chaval que le dijese a uno que torea, ¿sabes?, con mucha profundidad. Tono, tiene, yo diría prácticamente una vida de preguntas y de respuestas, porque es apasionante hablar contigo de toros, ¿no? Y es apasionante haberte recuperado en esta conversación 30 años después, en esta conversación en público. Te he visto en callejones, afortunadamente te veo en callejones de plazas portátiles, como Lucena del Puerto, me gusta verte, ¿no?, en este tipo de cosas, y es una delicia, ¿no? Debemos de dejarle un espacio a ellos también, que sí, acompañándonos, pero tampoco sin meternos en demasiadas profundidades de horas, porque se nos va la maquetación del acto. Adelante, si tienen ustedes alguna pregunta, que seguramente será de sumo interés, ¿no? Muy buenas, maestro. ¿Qué tal? ¿En estos 20 años te has sentido un poco olvidado? No, mira, de lo que menos he tenido yo en mi vida precisamente es la ambición de ser conocido, o sea, no han sido precisamente los valores que me han llegado a dar el paso de estar en el mundo del toro, han sido otros, han sido pues el amor precisamente al toro, no desde el punto de vista de la fama. A mí me decía un aficionado, que creo que ya el hombre ya no está con nosotros, que era el Batalla. Antonio. Sí, Antonio me decía, cuando tú pruebes las mieles, que lo recuerdo porque me hizo gracia como lo explicó, cuando tú pruebes las mieles del éxito. Yo lo que quería era pegarle 4 a 1, a mí me importaba 4 leches, las mieles del éxito y tal. Y el hecho de ser o no ser recordado, estar o no estar candelero, eso es para quien lo necesite. Yo es que no lo he necesitado en mi vida, porque no ha sido precisamente ese mi espíritu. A mí me han llamado para ir a la isla de los famosos. No, sí, es que te van a dar mucho dinero. Digo, pues te voy a pedir más. Para que me diga que no. No, sí, porque tú en la isla de los famosos, ya. Yo ya estaba quitado de esto. Vamos, cualquiera que lo que quiera es figurar,
pues a lo mejor a la isla de los famosos, allí, tú estás allí, medio en cuero allí. Pero aquí yo soy matado de toro, tío. Comiendo almejas. Comiendo almejas. Soy matado de toro. Yo he visto todo con Antonio Toñi, con mi padre. Yo soy otra cosita. Coño algo yo, coño la Bernarda, Comiendo almejas. comiendo y cazando peces. Y que incluso te pueden mandar a la otra isla también. Y a la otra isla y está largando de la otra. Coño, de que me dejen. La isla de los famosos. Por eso te digo que al final, oye, cada uno hace lo que quiere, ¿sabes? Unos hacen lo que sea por figurar y por ser famoso, como si eso fuese algo muy importante, y hay otros que lo que quieren es vivir su vida discreta de una manera estupenda y haber conseguido cosas extraordinarias, como la que contaba antes, ¿no? Un tío 20 años más tarde, emocionado, te dé la mano y te diga, pues yo estuve tal día contigo mojándome en Sevilla. Yo prefiero eso. Yo, ¿eh? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nos vamos a marchar. Nos vamos a marchar, Tono. Imagínate, te lo he dicho antes, que ha sido un tremendo orgullo y un placer enorme poder tener esta oportunidad que me ha dado la Fundación Cajasol, los amigos y cualquier circunstancia. Me ha gustado recuperar en mi memoria particular de fotos muy malas. Y anoche fue intenso, sí, anoche con Isabela Vargas ya no sé ni cómo terminé, porque terminé de alguna forma. Pero imagínate que hemos estado aquí solos, que esto es una pecera de un estudio de radio, y tú eres quien lleva el control, ¿no? Si tuviéramos que despedir esta noche, ¿qué canción pincharía? Es que, mira, yo soy muy variado en mis gustos musicales, esa es la realidad. Una Tono, por mis tíos les encanta la música, pues yo pondría, no sé, es que tengo tanto, no, algo de los Beatles. Pues lo dicho, señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia, por la atención que nos han dedicado, por ese exquisito silencio que hemos disfrutado los que hemos estado aquí intentando charlar de toros. Y yo en estos momentos, porque veo seguidores de Chamaco, gente que siguió a Tono expresamente, ¿no? Otros lo vivimos. Yo siempre me acuerdo de aquella calle San Andrés, con tu Peña Taurina, con Alfonso, que tantas fotos nos dio a todo el mundo. Me acuerdo de esas cosas porque inevitablemente el nombre de Chamaco me trae recuerdos de Huelva. Sí, claro, cómo no. ¿Y el nombre del presidente, se acuerda usted? ¿Del presidente? No me acuerdo del presidente. Está aquí. Bien. Sí, pero no me acuerdo del nombre del presidente. Usted me ha preguntado si me acuerdo. No me acuerdo, pero sé que está aquí porque es amigo mío. Carlos Ortiz. Es mío. Yo lo sé. Pero es que no me acuerdo. No le puedo decir que me acuerdo. No me acuerdo. Del nombre completo. Lo dicho, aquí quedó nuestra charla. Muchísimas gracias. Gracias, amigo.